Esta crisis dramática de salud ha generado en los negocios un impacto tremendo. Muchas actividades han sido afectadas de tal manera que su proceso de recuperación va a ser muy lenta. Frente a ello, se tiene que evaluar qué herramientas nos permiten dar la ley para efecto de atenuar al máximo el costo laboral. Voy a compartir con ustedes una información muy poderosa relacionada con cómo atenuar al máximo el costo laboral. Es decir, nuestro negocio ha sido afectado como consecuencia de este problema de salud y nos genera, por un lado, la obligación de pagar la planilla, los proveedores, los costos fijos. Frente a ello, lo que tenemos que evaluar es el impacto en el rol que tienen nuestros trabajadores. Entonces, frente a eso, tenemos que nosotros replantear y aplicar lo que la ley nos permite. Es decir, tengo que garantizar la continuidad de la empresa y, por otro lado, también sin afectar la liquidez del negocio. Y para ello, un tema central es el pago o la retribución a nuestros trabajadores. Y aquí vamos a ubicar tres sectores: empresas fuertemente afectadas, empresas en las cuales, otro grupo en las cuales el impacto de esta pandemia ha sido menor, y otras en la cual el impacto más bien ha sido de carácter positivo porque ha permitido que su facturación se incremente significativamente. Lo que tenemos que conversar hoy es un tema relacionado al costo laboral, es decir, cómo puedo hacer para mantener la continuidad de la empresa sin afectar, por un lado, la fuente de trabajo y, por otro lado, el monto que me cuesta la planilla. Frente a ello, la ley nos plantea dos opciones. La primera es cómo hago para poder negociar con el trabajador temas, por ejemplo, como el trabajo remoto o las vacaciones devengadas, las vacaciones anticipadas, la reducción de horario o inclusive la reducción del sueldo o de la retribución. Si esto no es factible, entonces entra a tallar la opción denominada suspensión perfecta de labores. Entonces quiere decir que frente a este asunto relacionado a la planilla tenemos dos opciones o dos caminos. El primer camino es buscar mecanismos de cómo mantener el trabajo frente a estas herramientas originarias, que es, si la actividad que yo desarrollo me permite que esto se haga vía remota en el domicilio del trabajador, bajo las instrucciones que usted le ponga como empleador, esta es una opción, y sobre esto hay una regulación y tenemos todas las normas que señalan este planteamiento. O la otra opción es ponernos de acuerdo, sentarnos en una mesa de negociación con mi trabajador para ver el tema de las vacaciones devengadas, las vacaciones anticipadas y además también el tema de la retribución, su disminución o el horario de trabajo. Si no es posible, por ejemplo, que se desarrolle el trabajo remoto, o en todo caso el negocio ha sido fuertemente afectado, entonces la ley me da la oportunidad de aplicar la herramienta conocida como la suspensión perfecta de labores. ¿Qué implica aplicar la suspensión perfecta de labores? Esta tiene como gran característica que me libera de obligación a mí como empleador de pagarle al trabajador y al trabajador de la obligación de prestarme el servicio. ¿Qué se garantiza? Se garantiza la estabilidad del trabajo, se garantiza la permanencia en el lugar de trabajo. Pero para ello, sin duda, el trabajador, al quedarse afectado, tiene la oportunidad de poder disponer de su saldo de CTS o, en todo caso, de su saldo de AFP, que por mandato de la ley hoy tiene la disponibilidad, y en el caso de los microempresarios, la oportunidad de utilizar una subvención que directamente el Estado le va a participar. Fíjese, pero lo más importante es que esta herramienta denominada la suspensión perfecta de labores requiere de que yo tenga que acreditar que era imposible continuar con la actividad o difícil de la implementación del trabajo remoto. Solo bajo esas circunstancias yo puedo utilizar el denominado suspensión perfecta. ¿Por qué razón? Porque esta está sujeto a la presentación de una solicitud, y como toda solicitud, esta tiene que ser materia de una evaluación. Es decir, los inspectores de SUNAFIL van a tener que comprobar que se dan las condiciones
de que este negocio no puede continuar temporalmente, y entonces se decide, para que la empresa se mantenga en marcha, hacer una suspensión temporal de las labores. Esta suspensión temporal puede ser de carácter parcial o puede ser de carácter total. Es decir, si yo tengo un negocio, por ejemplo, una empresa que se dedica al embotellamiento de gaseosas y de cerveza, sin duda todos sabemos que el tema de los licores está como una actividad suspendida y más aún no tiene mercado. Entonces yo puedo decidir que esa línea de negocio, esa línea de producción se suspenda y se mantenga más bien el negocio del embotellamiento de las diferentes presentaciones de la comercialización del agua. Entonces lo que yo voy a presentar es una solicitud parcial. Fíjense, yo quiero hacerlo con ustedes esquemáticamente. Vamos a aprovechar este espacio para plantear entonces frente qué hago ante los denominados costos laborales. Entonces la ley me da acá la herramienta para atenuar, para reducir este sobrecosto vinculado a la planilla. La ley me van a dar dos opciones. Lo primero que me pide, fíjese, aquí la norma dice que yo debo privilegiar el trabajo. Entonces, previamente, estamos en la situación de que el negocio ha sido fuertemente afectado y por lo tanto, yo tengo aquí la opción, en primer lugar dice de aplicar, si la actividad lo permite, es el trabajo remoto. Es decir, que yo pueda con el trabajador llegar a definir para que gran parte de su trabajo se haga en su domicilio. O en todo caso, se puede llegar a una negociación respecto de las vacaciones devengadas. Es decir, podemos hacer en este plazo, en tanto se levante este periodo de cuarentena o un periodo de su vacación, utilizarlas, o en todo caso en las vacaciones anticipadas. Inclusive podemos llegar a una negociación relacionado a la disminución o reducción de sueldos. Lo más también trascendental, que en esta etapa se puede sin duda llegar a negociar también el denominado horario de trabajo. Entonces, yo tengo como empleador que haber entrado primero para efectos en esta etapa en la cual mi negocio ha sido fuertemente afectado, a mecanismos que permita garantizar la continuidad en el trabajo. Pero dada la naturaleza del giro de negocio, supongamos que se trate de una empresa vinculada al sector turismo, de una empresa vinculada al sector transporte, de una empresa vinculada al sector de restaurantes, estos negocios han sido fuertemente impactados. Y entonces, por ejemplo, el trabajo remoto no es posible porque se requiere la presencia física de mi trabajador. En el caso de trabajadores que están vinculados al proceso productivo, a los operarios, no es posible aplicar el trabajo remoto. Y ocurre que tampoco he llegado a ningún acuerdo. En ese caso, entonces aparece la denominada suspensión perfecta de labores. Ojo con este detalle. Este derecho que es aplicable al empleador, entonces se aplica como una cuestión excepcional. Esto es muy importante que ustedes deben tomar en cuenta. Observen que el primer paso para atenuar o reducir los costos laborales es que usted tiene que haber agotado esta primera vía. Si esto no es posible, entonces usted tiene la oportunidad de aprovechar y utilizar la suspensión perfecta de labores, que puede ser parcial o que puede ser total. En el caso, por ejemplo, recuerdo que hace un momento compartía con ustedes un ejemplo muy poderoso de una empresa dedicada al embotellamiento de bebidas gaseosas y de bebidas alcohólicas. Fíjese, tiene dos líneas de negocio fundamentales: el embotellamiento de agua en sus diferentes presentaciones y de cerveza. Entonces, ocurre que el negocio, la actividad empresarial relacionada a los licores, está restringido por disposición de las normas relacionadas a la cuarentena. Por lo tanto, lo que yo puedo decidir es que esta actividad de la
producción de cerveza decida aplicar la suspensión perfecta. Fíjese que sí es posible. Además, en el caso de que mi actividad ha sido fuertemente afectada, no hay forma de generar mayores ingresos, en ese caso puede optar por la denominada suspensión total. Entonces, lo que tengo que indicarles en esta parte, porque usted tiene que hacer estrategia, es que cuando usted aplica la suspensión perfecta de labores, parcial o total, en todos los casos, usted tiene que acreditar, usted tiene que demostrar frente a la fiscalización que va a efectuar la SUNAFIL. Como usted sabe, la SUNAFIL es la institución que se encarga de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Quiere decir entonces, para aquellos empleadores que van a utilizar esta herramienta legal de la suspensión perfecta de labores, van a requerir probar, documentar. ¿Qué voy a documentar? Que hemos efectuado todo este procedimiento, comunicación, carta, actas, en las cuales le comunicamos al trabajador para efectos, en mérito de permitir y garantizar su fuente de trabajo, hacer la utilización de estos mecanismos de indemnizaciones de carácter irreconocidos, como puede ser el uso de la vacación de vengada, la vacación anticipada, la disminución del sueldo o el cambio en el horario de trabajo. Pero si esto no es posible, entonces quedo habilitado. Quiere decir entonces que lo más importante que usted tiene que tomar en cuenta aquí, que la suspensión perfecta es una excepción a la regla general. Indudablemente que en etapa de fiscalización yo tengo que efectuar el proceso de sustentación. Observe entonces que como consecuencia de la suspensión perfecta, parcial o definitiva, se abre para el trabajador, en vista y en razón que ya el empleador se libera de la obligación de pago, este queda autorizado por mandato de la ley a que su retribución haga utilizando el saldo que tenga en la CTS o en todo caso también el saldo que tenga en la AFP. Fíjese entonces, la ley le permite que disponga este trabajador que entró en esta condición de suspensión perfecta de tener este mecanismo de retribución. En el caso de las microempresas pueden utilizar una subvención que ha sido asignada en el monto de 760. Debo decirles que también que aquellos trabajadores que ingresan a este mecanismo de la suspensión perfecta mantienen el periodo de latencia, quiere decir que pueden ser sujetos de las prestaciones de e-salud. Estimados emprendedores que están en la audiencia en este momento, yo les invito a que compartan este video con su red de contacto para poder hacer uso de esta información privilegiada. Recuerde siempre que el poder está en la información. Querer no es poder, saber es poder. Por lo tanto, nuevamente te invito a que tú compartas este video, en la cual, para efectos de reducir los costos laborales, tienes dos herramientas fundamentales. Enrique Saavedra, su asesor tributario.